Ariadna Ayala, presidenta municipal de Atlisco, acompañada de la fiscal general del Estado y presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, maestra Iramis Pastor Betancourt. Invitamos a los presentes, si son tan amables, de tomar asiento. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un honor para nosotros recibirlos en este día. Agradecemos su participación y asistencia al segundo Foro Regional del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Puebla, que se realiza con el fin de construir sinergias que cierren las brechas de género en la materia, desde un enfoque de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Asimismo, promover la participación activa política de las mujeres en el espacio público, de la toma de decisiones en el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Recibamos con un fuerte aplauso a la anfitriona de este evento, la presidenta municipal de Atlisco, doctora Ariadna Ayala. Damos la cordial bienvenida a la fiscal general del Estado y presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, maestra Iramis Pastor Betancourt. Agradecemos la presencia de la secretaria de las Mujeres en el Estado de Puebla e integrante permanente del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Puebla, licenciada Yadira Lira Navarro. De la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en representación del Instituto Electoral del Estado, maestra Irma Josefina Montiel Rodríguez. Agradecemos la presencia del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla e integrante permanente del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Puebla, maestro Israel Argüello Boy. Invitamos respetuosamente a los integrantes de nuestro presidium, si son tan amables, nos vamos a trasladar a la primera fila para hacer la toma de la fotografía oficial correspondiente de este importante evento. Asimismo, de la misma manera, invito a todos los presentes, si son tan amables, nos ponemos de pie. Muchas gracias. Invitamos a nuestros invitados especiales a ocupar su lugar en primera fila, si son tan amables. Las sillas están etiquetadas con su respectivo nombre y cargo. Muchísimas gracias a todos los presentes. También los invitamos a tomar asiento. Invitamos a los medios de comunicación, ocupen sus lugares. Y para dar inicio a este segundo foro regional del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Puebla, vamos a escuchar las palabras de bienvenida e instalación de este segundo foro regional a la presidenta municipal de Atlisco, doctora Ariadna Ayala.
Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Hoy es un día muy importante para Atlixco y para las mujeres y también para los hombres, que de alguna manera son personas solidarias también con la lucha de las mujeres. Efectivamente, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Puebla nos haga el honor de hacer este segundo foro regional, y eso implica la colaboración de diferentes instituciones, del Tribunal, del Instituto Electoral del Estado, de la Secretaría de las Mujeres y de la Fiscal, que para mí de manera particular es un honor recibir. Hay un gran cariño y un gran aprecio de mucho tiempo, y que estos esfuerzos que se conjugan sean con miras a cumplir con una deuda que se tiene para con las mujeres, que es la participación política. Hoy por hoy podemos hablar de un Congreso del Estado, saludo a mis compañeras y amigas diputadas locales, que sí tienen una participación arriba del 60% en las mujeres, pero en los ayuntamientos no ocurre lo mismo. En los ayuntamientos solamente un poco más allá del 20% somos mujeres, y eso implica que hagamos un esfuerzo mayor, de la mano, por supuesto, de grandes dirigentes, de la mano de grandes causas, de la mano de grandes luchas, pero también de la mano de una gran responsabilidad que nosotras como mujeres tenemos que asumir, que es el de estar listas para demostrar que sí se puede, y el de combatir juntas la violencia, porque hoy por hoy en el marco normativo hay un gran avance, hay muchas leyes, hay muchos reglamentos, hay muchos códigos que nos protegen, pero lo cierto es que hay una gran deuda entre nosotras mismas, porque muchas de las ocasiones la violencia contra las mujeres viene de otra mujer, tristemente. Así es de que desde la trinchera de Atlixco, de nuestro municipio maravilloso, de nuestro municipio de las Flores, ciudad del arte, de la cultura, hacemos trinchera con ustedes. Y desde el ámbito de nuestra competencia decimos ni una violencia contra ninguna mujer, contra ninguna. Y que además cumplamos con ese reto y ese desafío de que el ámbito de lo político venga desde lo privado, que el ámbito de lo político no solamente tenga que ver con cargos de elección popular, sino también con el que las voces de las mujeres, amas de casa, campesinas, trabajadoras, sea escuchado, y que la polis, las chivitas, la vida de las ciudades nos corresponda a todas y a todos. Bienvenidos a Atlixco, esta es su casa. Muchas gracias a la doctora Ariadna Ayala, presidenta municipal de Atlixco. Muchísimas gracias. Les invitamos a tomar asientos, si son tan amables. Daremos inicio a la participación de los integrantes permanentes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Puebla a través de las presentaciones en las cuales van a exponernos y tendrán participación cada dependencia pública que integra este observatorio. Por lo que en este momento invitamos a la licenciada Yadira Lira Navarro, secretaria de las Mujeres en el Estado de Puebla, para presenciar su intervención. La recibimos con un fuerte aplauso. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Los saludo pues con mucho cariño. Y bueno, quiero compartirles, pero primeramente quiero saludar a nuestra amiga, la presidenta municipal de aquí de Atlixco, de este bello municipio, Ariadna Ayala, maestra. Gracias por la invitación y por estas cálido recibimiento esta mañana. Y bueno, también quiero saludar a la maestra Idamis Pastor Bentacur, fiscal general del Estado. Muchas gracias por toda la disposición en todos los ámbitos en favor de las mujeres. Igual al maestro Israel Argüelles Boy, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, a la maestra Irma Josefina Montiel Rodríguez, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. También quiero saludar a mi compañera y amiga Olga García Crespo, presidenta de Morena del Estado. Gusto saludarte. Y bueno, también a la diputada Marisol Mavieva, bienvenidas a todas las diputadas aquí presentes, las saludo pues con mucho cariño. Y bueno, pues para mí es un honor estar en este segundo foro regional del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Puebla.
en la cual informaremos sobre los trabajos que realizamos desde la Secretaría de las Mujeres. Bueno, muchas gracias. Vamos a aprovechar aquí este espacio. Y bueno, vamos a continuar. Es muy importante la participación de la Secretaría de las Mujeres en este foro, pues porque seguimos impulsando la participación política para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de género. Desde la Secretaría de las Mujeres somos integrantes permanentes del Observatorio de Participación Política y trabajamos para impulsar el liderazgo comunitario de las mujeres en los 3 órdenes de gobierno, mediante campañas y capacitaciones que eliminan estereotipos de género en la política con la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, una iniciativa mexicana que busca crear una red de mujeres voluntarias para fortalecer el liderazgo social y político de las mujeres, promoviendo su autonomía, su participación activa en la transformación de nuestro país. Además, estamos llevando a cabo jornadas integrales para mujeres indígenas. Hemos brindado más de 1,800 servicios en municipios como Caltepec, Zacapoaxtla, Nopalucan, Tlacotepe, Tepiojuma y próximamente estaremos en Huitamalco, Chautla de Tapia, Pahuatlán, Tehuacán y Miahuatlán. También estamos fortaleciendo la atención de casos de violencia política, reuniéndonos con la Comisión de Igualdad del Honorable Congreso y coordinándonos con activistas e instituciones estatales, municipales y federales para garantizar respuestas rápidas y efectivas. Asimismo, dimos arranque a la entrega de las cartillas de los derechos de las mujeres, que en un momento yo creo que ya se las compartieron. Me da mucho gusto que ya tengan esa cartilla en sus manos, acompañada de una capacitación que reunió a más de 1,000 mujeres comprometidas con la transformación y el empoderamiento. A la fecha hemos entregado más de 7,500 cartillas distribuidas en dependencias públicas, municipales y entre la población en general. El derecho número 11 de la cartilla que tienen en sus manos es la participación política, que nos limita no solo a votar o ser votadas, sino que también implica ser escuchadas, tomar decisiones y generar incidencias desde lo individual hasta lo colectivo. Esta herramienta que tienen en sus manos brinda elementos básicos para ejercerlos con plena conciencia y convicción, promoviendo la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de nuestra sociedad, incluyendo la política. Cada una de estas acciones responde a una política pública clara y transversal, orientada a eliminar las brechas de desigualdad y combatir la violencia política. No son eventos aislados, son parte de un plan estratégico alineado con la transformación que impulsa nuestro gobernador Alejandro Armenta y en sintonía con la visión de nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, para contribuir con un Estado donde las mujeres vivan y participen sin miedo. Además, trabajamos para que cada mujer ejerza su derecho a participar activamente en la vida pública, influyendo en las decisiones de su comunidad, municipio, estado y país. Ejemplo de ello son las asambleas Voces por la Igualdad y contra las Violencias, una estrategia nacional en la que participan mujeres de diversos municipios. A través de este espacio que contribuimos de manera colectiva propuestas de política pública que suman al proyecto de nación encabezado por nuestra presidenta, además, así como el gobierno estatal que dirige nuestro gobernador Alejandro Armenta, asegurando que la visión y las necesidades de las mujeres estén en el centro de las decisiones.
También hemos llevado capacitaciones y formaciones presenciales a municipios con alerta de violencia de género, llevando nuestro modelo de atención con dupla especializada a más de 28 municipios y también las rutas de atención para mujeres víctimas de violencia a 42 municipios del estado. A esto también se suman los más de 12 municipios llevando capacitaciones a funcionarios públicos sobre perspectiva de género, brecha salarial, violencia digital, entre otros temas. Asimismo, hemos participado con más de 30 talleres sobre cuidados, educación sexual, género y nuevas masculinidades al público en general en distintas regiones del estado, fortaleciendo nuestros liderazgos. De la misma manera contamos con formaciones a través de nuestro centro de estudios virtuales de igualdad sustantiva, en la que encontrarán más de 60 cursos gratuitos con enfoque de género y derechos humanos, disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Esta suma a la formación y a la profesionalización constante de las mujeres, brindándoles herramientas accesibles y flexibles para fortalecer sus capacidades, ampliar sus conocimientos y consolidar su liderazgo en todos los ámbitos. Quiero aprovechar también este espacio para compartirles que hasta la fecha contamos con 25 centros libres, además de las 18 casas Carmen Cerdán, lo que nos permite contar hoy con 43 espacios de atención para todas las mujeres y sus familias poblanas. Es importante que ante cualquier situación de violencia, por mínima que parezca, acudan a estos espacios o directamente a la Secretaría de las Mujeres. También quiero compartirles nuestro centro de atención como Telmujer, con el número de teléfono 22 22 23 37 38, atención psicológica vía WhatsApp con el número 22 23 56 40 20, orientación jurídica vía WhatsApp 22 23 60 55 90, atención presencial en la calle 2 Sur 902 en la Colonia Centro. De estos números ofrecemos información de todos nuestros servicios que se dan desde la Secretaría de la Mujer y también contamos con un refugio para mujeres, sus hijos, sus hijas en situación de violencia extrema. En esta diapositiva encontrarán los datos y los enlaces necesarios para acceder a nuestros programas y servicios. Pueden visitarnos a través de las redes sociales, nuestra página es @mujeresgo.pueb en Facebook y en X, Instagram y TikTok. Es cuanto, presidenta, fiscal, cualquier duda que tengan, aquí estamos para atenderlos y seguirles compartiendo pues información con respecto a lo que hacemos desde la Secretaría de las Mujeres. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Muchas gracias a la licenciada Yadira Lira Navarro, secretaria de las Mujeres del Gobierno del Estado de Puebla. Saludamos con mucho gusto, también se encuentra con nosotros el presidente municipal de San Jerónimo Tecuanipan, Máximo Aponte Telles, así como el presidente municipal de Santa Isabel Cholula, Adrián Flores Ramírez. Bienvenidos a este segundo foro regional. Muchísimas gracias. Diputados locales que el día de hoy también nos acompañan. Muchísimas gracias. Continuando con nuestro segundo foro regional del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Puebla, vamos a escuchar en representación del Instituto Electoral del Estado a la maestra magistrada Irma Josefina Montiel Rodríguez. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me congratulo esta mañana en estar presente y sobre todo muy congratulada también y muy honrada en representar al Instituto Electoral del Estado de Puebla a través de la consejera presidenta, la maestra Blanca Yazahara Cruz García,
quien hoy manda una disculpa, está atendiendo otros deberes propios de la institución, y con todo gusto y con todo honor y placer estoy aquí para presentar y hablar un poco del Instituto Electoral del Estado de Puebla, que es un miembro permanente del organismo o del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Puebla. Este tema de la violencia, violencia contra las mujeres en razón de género, es un tema que definitivamente nos atañe a todas, a todos y a todes. Por eso es tan importante, es de crucial importancia que estemos enterados, que estemos familiarizados en cómo y en qué y de qué va este tema. La violencia de las mujeres lastimosamente ha ido aumentando. En perspectiva de otros no es así, sino que son los medios de difusión, las redes sociales, las que permiten que se dé a conocer mayormente, con mayor difusión, todos estos acontecimientos que lesionan, que lesivamente dañan al género que históricamente, como lo han dicho, está más dañado en la sociedad toda, en la sociedad mexicana, en la sociedad a nivel mundial. Por eso entonces es importante recalcar que el Instituto Electoral del Estado, ¿qué es? Pues es un organismo público de carácter permanente, creado por el legislador ordinario desde la Constitución Política en el artículo 4, está fincada su responsabilidad con un patrimonio propio, con una autonomía suficiente para poder atender todos y cada uno de los temas que atañen a la política, que atañen a las situaciones de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos, y por esa razón me congratulo mucho también en que poder ser portavoz de lo que hace el Instituto Electoral del Estado, que no nada más tiene que ver con temas relacionados a la elección o a la renovación del voto. El Instituto Electoral del Estado tiene 5 fines previstos desde la Constitución, como decíamos, y tiene que ver con la participación activa de todos los integrantes por supuesto, del Estado de Puebla y todos los ciudadanos en su carácter de la vertiente de ejercer los derechos político-electorales. En cada uno de los 217 municipios existen sindicaturas, existen presidencias municipales que son electos y regidurías, por supuesto, que son electos por el voto popular. Y entonces tal parece que solamente aquellas personas, aquellas mujeres valientes que se atreven a involucrarse en la política son las que tienen un visor público y son aquellas que tienen voz y voto para ejercer en la actividad política. El Instituto Electoral del Estado, como vemos, entonces, como lo dice también el artículo 75 del Código de Instituciones y Procesos Electorales, tendrá 5 fines principales y pues entre ellos es la difusión de la cultura electoral, promover la participación de las mujeres, difundir la cultura político-electoral y los derechos de la ciudadanía, activar la participación de todos los partidos políticos y actores políticos. Recordemos que en nuestras sociedades no nada más los partidos políticos son los actores o ejes fundamentales, también tenemos la figura, por ejemplo, de candidaturas ciudadanas, y esta también les alcanza entonces a más espectro de ciudadanos que se activan en este sentido. También tenemos otro fin del Instituto Electoral del Estado, que sería en no menos grado de importancia, pero sí por su trascendencia histórica, lo tendremos ubicado como el de fomentar y ayudar y coadyuvar a la reducción de la violencia política de las mujeres en razón de género. Entonces, de ahí que sea tan importante, ahí como lo ven en la lámina, hay un protocolo, cuando se crea el protocolo de atención y protección a las víctimas de delitos de mujeres, desde la reforma de la Ley de Protección a las Mujeres, desde el año 2019, el Instituto Electoral del Estado se homologa después de la reforma constitucional y a partir de entonces para acá se han ejecutado muchas acciones que tienen que ver ya con la tutela y protección de las mujeres en la vida y en la participación de la sociedad poblana. Bueno, ¿cómo funciona entonces la protección que se le va a dar a las mujeres que están involucradas en la política en el Estado de Puebla? Pues funciona de una manera muy sencilla. Existen 2 procedimientos que básicamente el Instituto Electoral conoce como autoridad primigenia, como autoridad respondiente primera instancia, y será que aquella actora, aquella ciudadana que está involucrada o que haya sido electa por voto popular, puede acudir al Instituto Electoral a levantar una denuncia y decir a guiso de denuncia que está siendo sujeto de alguna menoscabo a alguno de sus derechos político-electorales.
Este Instituto Electoral del Estado, insistimos, tiene plena autonomía, tiene prestancia, tiene prontitud para actuar y para recibir estas denuncias. Se sustancia la investigación correspondiente para que en términos de 2 artículos fundamentales, porque aquí yo sé que hay muchas personas expertas y expeditas en la materia, para que en el 402 nos dicen y el 410 del Código Electoral Poblano, ahí van a encontrar el ABC de cómo hacer la denuncia de una violación en torno a una violación de derechos de las mujeres en razón de género. Entonces, les decía, lo primero que va a pasar es que el Instituto Electoral, a través de su oficialía de partes, va a recibir la denuncia, lo ha hecho desde el 2019 y inmediatamente que recibe la denuncia, la sustancia y se la pasa a la Secretaría Ejecutiva. Ellos se encargan de 2 cosas, básicamente: determinar si existe alguna solicitud de medida cautelar o determinar si existe una solicitud de medida de protección. ¿Cuál es la diferencia, compañeras, compañeros, todos? Bienvenidos al tema. Pues bueno, entonces vamos a ver que se están ejecutando y concediendo medidas de protección y medidas cautelares. La diferencia entre unas y otras es que las medidas cautelares atienden a la protección de la esfera de los derechos político-electorales, sobre todo para campañas políticas, para denostaciones públicas, para, digamos, algún tipo de calumnia que presuntamente con algún medio probatorio, con alguna inferencia lógico-jurídica, dé pie para que el Instituto Electoral del Estado, en plena atribuciones y con plena prontitud, proceda a suspenderlas, bajarlas, quitarlas, de ser necesario. Y una vez integrados estos asuntos preliminares, le dé vista entonces inmediatamente a la dirección jurídica. Es decir, hay una gran expeditez en una dirección, un departamento de dirección jurídica con muchos abogados que tiene el Instituto Electoral del Estado y además que están bien prestos y bien conscientes de que el Estado de Puebla, dicho sea de paso, tenemos incluso el 5º lugar de población indígena o de población con origen multicultural. Entonces también ellos están conscientes de que se pueden presentar incluso este tipo de solicitudes en alguna lengua o en algún lugar remoto que no necesariamente tenga su sede o su residencia en la ciudad capital, pero no por eso el Instituto Electoral del Estado se detiene. Inmediatamente gira las medidas de prestancia de auxilio a las otras autoridades y o por sus propios medios se constituye para verificar la denuncia de acontecimientos, de hechos que pueden ser presuntamente constitutivos de violencia política de género. Después de que pasa esta situación de la integración de una, digamos, investigación, ellos también tienen toda la expeditez y todas las facultades para crear actas administrativas donde verifican con esta fe pública que tienen y aprovechando que el Instituto Electoral del Estado se constituye a una vez o en veces de fedatario público. Entonces, qué importante es que recurramos a estas autoridades, que agotemos estos mecanismos, estos instrumentos, porque lo que hace un fedatario público, un notario público en otros ámbitos de competencia, también es una actividad o también es una facultad que tiene conferida el IEE o el OPLE, como también se le llama, y que puede ejercitarse en todo el territorio y con toda la competencia que existe facultada desde la Constitución. Una vez que se determina si es una medida cautelar, entonces se procede, ahora sí, a por cuerda separada, integrar los medios de probanza. Hay un criterio jurisprudencial y varias sentencias que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de sus salas, principalmente la sala especializada, de manera como precedentes históricamente, pero también las salas regionales y también los tribunales electorales de todas las entidades, en las que se ha hecho mención que en tratándose de violencia política de género, la carga de la prueba la tiene la contraparte señalada. Así que este es un tema muy importante, es de gran valentía para que también podamos tener conciencia y pues este dato al tema, para saber que cuando ustedes acudan al Instituto Electoral del Estado, quien acuda a pedir esta instancia presenta indicios. ¿ok? Y que en la secuela procesal y en la investigación el Instituto Electoral recabará, y como lo ha hecho cabalmente y como lo ha hecho puntualmente en cada caso, se ha constreñido en buscar el material o el caudal probatorio. Y finalmente entonces también tenemos que hablar de las medidas de protección. ¿Cuáles son las medidas de protección? Aquí es cuando lastimosamente se le ha afectado a una persona en su género
pero ya de manera moral o física, poniendo en evidente peligro su integridad, su personalidad y físicamente la esfera de su persona o lastimosamente incluso la de sus terceros allegados, su cónyuge, sus hijos. Ahí también el Instituto Electoral del Estado tiene esta alta sensibilidad, lo ha hecho a través de la consejera presidenta, la maestra Blanca, en inmediatamente generar una medida de protección, solicitar apoyo a las autoridades si hay lugar a concederlas y en estas circunstancias estemos plenamente seguros, lo decimos quienes estamos en esta materia, en este argot, que las medidas de protección se han brindado inmediatamente. Puebla es uno de los estados con más población a nivel nacional, de los principales, y decíamos con el 5º lugar de población indígena. Eso no ha sido óbice para que inicialmente, que es la autoridad primaria, el Instituto Electoral del Estado, se les haya protegido a las mujeres para poder tener un acercamiento. Es que estoy en la política, es que me atreví a levantar la voz, es que me atreví a señalar algo. Bueno, están protegidas en su esfera de derechos político-electorales, físicos, morales, integralmente. Entonces, es una de las principales funciones del Instituto Electoral del Estado, y ahí dice claramente, hay otras actividades que tiene, pues como esta, pertenecer al Observatorio de Participación Política de las Mujeres, y como les decía, uno de sus fines es administrar, organizar elecciones, y pues déjenme de hacerles un recordatorio, hay elecciones no nada más constitucionales cada 3 años o cada 6 en caso de gubernatura, sino también hay elecciones permanentemente en los 217 municipios, en las 570 juntas auxiliares que integran nuestra entidad e incluso en inspectorías, que es el caso que también hoy está vigente. Entonces, ahí donde se elija una autoridad por voto popular, entrará como autoridad primaria y receptora el Instituto Electoral del Estado. Donde exista una probable violencia política en razón de género contra las mujeres, como autoridad primaria o receptora, el Instituto Electoral del Estado. Para capacitación y asistencia y asesoría, según el artículo 75 del CIPET, fracción 11, Instituto Electoral del Estado como autoridad primaria y receptora. También cabe decir, por favor, que tiene el Instituto Electoral del Estado una nueva pestaña que pueden ustedes visualizar en su página o en portal oficial. Recientemente fue dada a conocer por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Las y los consejeros tuvieron a bien expedir el catálogo de sujetos sancionados, y este catálogo es público. Entonces ahí encuentran un repositorio, ahí van a encontrar en la pestaña inicial del Instituto Electoral del Estado todo un repositorio de todos los sujetos violentadores en razón de violencia política de género, pero también en razón de deudores alimentarios, entre otras circunstancias. Entonces, aprovechar, explotar toda la benevolencia que ha hecho el Instituto Electoral del Estado en estos 20 años, se ha formado con pilares de democracia, con pilares de intelecto, con mucho debate político. En el Instituto Electoral del Estado se conforma por consejeros electorales, pero por representantes de partido que tienen voz y voto, así que es una pluralidad, es un debate que se da al interior del instituto cuando se generan resoluciones y acuerdos, porque también ellos forman y crean acuerdos. Entonces, les invito a que estén pendientes, que estén siguiendo la página del Instituto Electoral del Estado. La maestra Blanca Yazahara Cruz García tiene a bien siempre estar actualizando los conceptos y acuerdos que emiten y que aprueban día con día. Y les decía, como autoridad respondiente, es una autoridad a la altura, al nivel de la democracia, de las necesidades de las poblanas, de los poblanos, y que no nada más está para las mujeres, está para todas y todos los poblanos en general. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Sobre el tema que ha dado la magistrada, la maestra Irma Josefina Montiel Rodríguez, abrimos una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien gusta hacer alguna intervención. Ok, muchísimas gracias. Les invitamos a tomar asientos si son tan amables. Señoras y señores, también en este momento queremos dar la más cordial bienvenida a la senadora de la República de México, la licenciada Liz Sánchez García. Para continuar con nuestro segundo foro regional, vamos a escuchar en este momento al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, maestro Israel Argüello Boy. Muchas gracias
antes que nada darle el agradecimiento a la presidenta municipal de Atlixco por recibirnos en este bello municipio, a todos ustedes que forman parte de este municipio, de acompañarnos, a nuestra querida fiscal, presidenta del observatorio, estar presentes en este segundo foro, también muy agradecido por esta dinámica que se la da, sobre todo para dar a conocer todas las acciones y todo lo que se hace en pro de combatir la violencia en contra de las mujeres. Y también agradecer a nuestra querida senadora su presencia, secretaria, presidenta del partido, diputadas, presidentes municipales, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, y como pueden ver, para la gente que a lo mejor no tienen pues tanto conocimiento, porque por eso estamos aquí para difundir, ¿saben? Es importante que sepan cómo está conformado el observatorio. Y el observatorio, como lo pueden ver, las instituciones están en la parte de arriba, está la Fiscalía General del Estado de Puebla, quien es la actual presidenta de este observatorio, está también el Instituto Electoral del Estado, está el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, de donde vengo y me acompaña la magistrada, gracias también magistrada por acompañarnos, y pues está también la Secretaría de las Mujeres que forma parte del observatorio. Y bueno, yo les voy a hablar acerca del Tribunal Electoral, qué es lo que hace el Tribunal Electoral respecto de la violencia política de género. Es importante señalar que no nada más es un tema de mujeres, ¿saben? Es un tema de hombres también, donde tenemos que deconstruirnos y tomar acciones. En mi caso, pues como magistrado del Tribunal Electoral, y ahorita les voy a hablar un poco acerca de resolver con perspectiva de género, que es una facultad, y más que una facultad, es una obligación que tenemos como tribunal el juzgar con perspectiva de género. Entonces, es importante, para lograr eso, evidentemente, yo como hombre o nosotros como hombres tenemos que deconstruirnos muchas cosas que tenemos, ¿saben? Hay bastantes tipos de violencia que, al menos por la edad que yo tengo, pues lo sabemos. Antes el bullying estaba como normalizado, nos decían por apodos y habían cosas que dábamos como que no había violencia. Pero en la actualidad pues podemos tener la sensibilidad y darnos cuenta que hay muchas conductas, ¿no?, o hechos que generan violencia. Entonces, como hombres tenemos también la obligación de construirnos, de actualizarnos y de saber cómo podemos cometer violencia. En mi caso, yo les comparto, tomé un curso y comentaban ahí un tema, ¿no?, que es muy, muy cotidiano en casa, que de pronto el marido se voltea. En mi caso, yo así le decía a mi esposa, le decía, oye, ya te ayudé a lavar los trastes, ¿no? Y decían, uy, qué buena acción, ¿no? Gracias. La verdad es que no. Da risa porque se ve como normalizado, pero no es un tema de, oye, ya te ayudé. Es una obligación que tiene uno. Entonces, yo les pongo este pequeño ejemplo porque pareciera algo ordinario que pasa en casa, pero hay que estar muy sensibles. Y obviamente esta parte de la educación también la tenemos que transmitir hacia los hijos, ¿saben? Es importante que los hijos tengan toda esta información y por eso se están llevando a cabo estas acciones. Y bueno, yo les voy a hablar del tribunal. Normalmente el Tribunal Electoral, siempre la gente piensa que estamos nada más para temas electorales, ¿saben? Desconocen el tema, que somos competentes para conocer de violencia política de género en contra de las mujeres. Ahorita yo les voy a hablar acerca de cómo funciona. Ya la magistrada Irma les platicó de primera parte lo que hace el instituto, y yo les voy a explicar cómo coadyuva el tribunal con el Instituto Electoral. Entonces nosotros, como pueden ver en la diapositiva, el Tribunal Electoral somos la máxima autoridad en materia electoral del Estado de Puebla, es decir, en contra de nuestras sentencias a nivel local ya nadie las revisa. Obviamente a nivel federal existe el Tribunal Federal Electoral y él sí nos puede revisar nuestras sentencias a través de impugnaciones. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues básicamente intervenimos en los procesos electorales, es donde normalmente el tribunal pues tiene mayor carga de trabajo. ¿Por qué? Porque se llevan a cabo las elecciones y las impugnan. Y esa es la actividad primordial que realizamos. Pero tenemos una actividad muy importante, el tema de la violencia política de género. Conocemos de BPG, lo conocemos como BPG,
Y pues aquí le damos la siguiente, por favor. Aquí podemos ver los medios de impugnación. No les voy a hablar tanto de los medios de impugnación, porque creo que el importante es el procedimiento ordinario y el procedimiento especial ordinario, que es el que creo que les interesa y el que tenemos que conocer. Estos procedimientos ordinarios y especiales, como les decía la magistrada Irma, las denuncias se presentan en el Instituto Electoral. El Instituto Electoral lo que se va a encargar es de investigar, es decir, es coadyuvante con ustedes. Entonces, ellos hacen la investigación y evidentemente si se tienen que tomar medidas cautelares o medidas de protección, se van a hacer. Yo ahorita les voy a distinguir cuáles son las medidas cautelares y cuáles son las medidas de protección, ¿no? Pero bueno, el instituto recibe la denuncia, investiga, que fue lo que les comentó la magistrada Irma, y nosotros, ya una vez que el Instituto Electoral del Estado terminó de integrar el expediente y de realizar la investigación y que se hayan aportado las pruebas, nos los manda al tribunal. Le damos la que sigue, por favor. Bueno, como les decía, tenemos estos procedimientos ordinarios sancionadores, hay una investigación, le damos la que sigue, por favor. Le damos el instituto es el que inicia y ya después cuando lo tenemos nosotros, ya nosotros vamos a determinar si hubo o no esa falta o esa violencia en contra de las mujeres. Aquí la parte importante es que en estos procedimientos especiales sancionadores es el medio a través del cual el tribunal va a conocer de violencia política de género. Le damos la que sigue, por favor. Fíjense, ahí está el diagrama, que es lo que les platicaba un poquito, cómo es la denuncia inicia en el instituto remite el expediente al tribunal y el tribunal va a verificar si se cumple. ¿Qué es lo que vamos a verificar? Pues vamos a determinar y a valorar si realmente hubo una violencia política en contra de las mujeres. Aquí acuérdense que es un caso muy común que pasa luego en los ayuntamientos, y les pongo ejemplos para que pueda explicarme de una mejor manera. En los ayuntamientos muchas veces a las regidoras les dejan de pagar o no las convocan a sesiones o piden información, oye, necesito información para que yo pueda llegar a la sesión de cabildo y no me la dan. O, ¿saben qué? No me dan el espacio físico o tengo derecho a tener personas que me ayuden porque formo parte de una comisión y no me dan. Todo eso, si nada más es para una mujer, ahí se estaría acreditando la violencia política de género. Entonces, ahí nosotros pues analizamos esta cuestión y si vemos que no se da eso, sino que el presidente o la presidenta municipal o algún trabajador del ayuntamiento lo hace de manera generalizada, tanto para hombres como para mujeres, pues evidentemente ahí es general. En el caso de BPG tiene que ser específicamente para denostar a las mujeres. Y bueno, en el caso de que sí declaremos la existencia, como lo pueden ver ahí en la diapositiva, vamos a imponer una sanción y le vamos a dar vista a la autoridad y podemos también, aparte de que el instituto de primera mano va a emitir las medidas cautelares o medidas de protección, el tribunal también lo hace. Cuando dictamos la sentencia, podemos nosotros confirmar las medidas cautelares. Si vemos que el instituto no las hizo, pues las podemos ordenar e incluso las medidas también de protección. Le damos la que sigue, por favor. Fíjense, aquí algo que es importante que sepan, ya les hablaban acerca del catálogo de sujetos sancionados. El catálogo de sujetos sancionados es un catálogo que se nutre a través de las sentencias del tribunal. Nosotros cuando determinamos la existencia de violencia política de género, ¿qué hacemos? Remitimos la sentencia al instituto y en la sentencia específicamente ordenamos que se suba al catálogo. Las personas que se encuentran en un catálogo de violencia política de género, que como bien lo decía la secretaria, pueden ser hombres o pueden ser mujeres, no pueden participar para un cargo de elección popular. Es decir, si ellos intentan inscribirse en un cargo público, no pueden. Inclusive el INE ha emitido lineamientos y acuerdos donde si eres deudor alimentario, ¿no?, o si te encuentras en el catálogo, pues evidentemente no puedes ser candidato a un puesto de elección popular. La fiscal ahorita les va a hablar de la parte penal, que también obviamente es importante que entiendan estas autoridades cómo participa cada uno de ellas en el tema de violencia política de género.
Y bueno, las medidas de reparación, como podemos ver, está la indemnización de la víctima. Ahí, ¿qué pasa? Si de pronto la víctima dice, oye, ¿sabes qué? Sufrí daño psicológico, ¿no? Sufrí daño en cuanto a la afectación que me hicieron o la denostación que me hicieron, pues tuve una afectación económica. Obviamente se tienen que acreditar y presentar las pruebas correspondientes. Y nosotros como tribunal vamos a ordenar en la sentencia que haya un pago por parte de la persona denunciada para resarcir el daño a la víctima, ¿no? Para reparar. La otra es la restitución inmediata al cargo del cual se le obligó a renunciar. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que los presidentes municipales quitan a las regidoras, ¿no? Las quitan de su encargo. No las pueden quitar. Todos sabemos que el ayuntamiento está conformado por el cabildo y es un órgano colegiado. El presidente o la presidenta municipal, al igual que los regidores, tienen el mismo nivel, porque cuando votamos precisamente por el presidente o presidenta, regidoras o regidores y por el síndico. Entonces, si hubo una destitución de manera ilegal, ordenamos que se le restituya del cargo. También vamos a ordenar que haya una disculpa pública, ¿no? Muchas veces las ofensas de violencia política de género se hacen en redes sociales, en Facebook, ¿no? En Twitter o en medios de comunicación, en periódicos. Entonces ahí ordenamos la disculpa pública de la persona que cometió la violencia política de género. Ordenamos que le pida una disculpa a la persona en ese medio de comunicación para que obviamente la gente se entere que pues esa persona está cometiendo violencia política de género. Tenemos las medidas de no repetición, o sea, la idea es erradicar. Como dicen, hay mucho por hacer, hay mucho trabajo, se están tomando acciones para lograrlo. Evidentemente no es un trabajo nada más de nosotros como autoridades, sino es un trabajo colectivo. También ustedes como sociedad nos tienen que ayudar a erradicar. Y para poderle erradicar es un tema de educación, por eso les decía que es importante con los niños y las niñas, el que empiecen a conocer este tema y sobre todo las niñas para que puedan saber cuándo van a sufrir o están sufriendo violencia. Y bueno, la otra parte es lo que es la protección policíaca. Podemos ordenar la protección de la policía, es decir, oye, ¿sabes qué? Me están amenazando de muerte, o tengo amenazas, van a mi casa y estoy sufriendo hostigamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que podemos mandar a la policía a que esté haciendo rondines. En algunas ocasiones, si es tan delicado, pues hay hasta guardia permanente, ¿no? Ha habido casos muy lamentables donde señalan que pues llegan a balacear sus casas. Entonces, pues ahí se toman acciones para que no pase esta conducta, ¿no? Y también obviamente se le dice a la persona que está cometiendo violencia política de género que no se puede acercar a la persona, ¿no? O al lugar o a los espacios donde se desarrolló la violencia política de género. Le damos la que sigue, por favor. Tenemos lo que son las sanciones, es decir, una vez que ya nosotros como tribunal determinamos que sí existió la violencia política de género, va a haber sanciones. ¿Cuáles van a ser las sanciones? Puede ser una amonestación, ¿no? Esto lo marca el código, no lo marca el tribunal, sino el código lo marca. Es una amonestación pública, es una multa, ¿no? Es un arresto hasta por 36 horas y aquí vienen las medidas de reparación integral, que era la que les comentaba hace un ratito. Aquí viene algo importante. Muchas veces, o lo que pasa en el tribunal, y no es porque el tribunal quiera, porque a veces nos dicen, oye, ya arresta a la persona, porque a veces nos cuesta trabajo el cumplimiento de las sentencias, y nos cuesta trabajo no en el sentido de que sea un tema del tribunal, sino para poder ejecutar una sentencia tenemos que ubicar a la persona y sobre todo hacerle el conocimiento en la sentencia. Y a veces nada más señalaron un correo electrónico o atrás de un Facebook, ¿quién se encuentra? Pedimos y hacemos investigación para que nos digan quién está atrás de esos Facebook o de un medio de comunicación para que nosotros podamos sancionar. Y entonces, para eso, pues obviamente se tiene que ir graduando. El código nos marca que primero tiene que hacerse la amonestación pública, luego la multa, luego el arresto,
y pues obviamente las medidas de reparación integral, esas sí o sí las tenemos que llevar a cabo. Le damos la que sigue, por favor. Bueno, ahí creo que me brinqué, les iba a explicar nada más rápidamente porque creo que ya estoy en tiempo, de las medidas de protección, creo que ya las señalé, es cuando está en riesgo la vida de la persona. Ahí se manda a la policía o se le manda seguridad para que estén dando rondines. Las otras medidas son las medidas de no repetición. Las medidas de no repetición, pues obviamente es que tomen un curso de sensibilización para que las personas no vuelvan a cometer esos actos, ¿no? Y evidentemente con eso lo que vamos a intentar es erradicar la violencia. Entonces esa es básicamente la función, se los explico así de manera muy rápida, pero hay muchísimo trabajo detrás de un expediente. Yo lo que los invito o las invito a todas es que se involucren en el tema de violencia política de género, para que conozcan y sepan cuándo están sufriendo y que no tengan miedo de acercarse a las autoridades. Es importante que se denuncie cuando estén sufriendo ese tipo de conductas. Ahí también en el caso del tribunal nos pueden seguir en las redes. Como les decía, inicia en el instituto, pero muchas veces han llegado denuncias a presentarse de manera directa en el tribunal y lo que hacemos es asesorar a las partes para que acudan al instituto. Es decir, no les decimos, no, aquí no, sino se les da una asesoría, se les explica los mecanismos y lo que se tiene que realizar. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, maestro Israel Argüello Boy. Muchísimas gracias. Aprovechamos este momento, invitamos a nuestros amigos a tomar asiento. Para saludar, también se encuentran presentes en este segundo foro regional del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Puebla, a la diputada Modesta Delgado Juárez, a la diputada Ana Laura Gómez Ramírez, la diputada Esther Martínez Romero, también nos acompaña la diputada María Fernanda, a la licenciada Miguelina Vargas Jarquín, también bienvenida, al colectivo Perspectivo MX, Laura Lilia García Velázquez, Ana Laura Romero del colectivo 33 de Mujeres y por supuesto también damos la cordial bienvenida a María de Jesús Alejandra Valdivia de la organización Valdivia Vázquez AC. Muy bien, vamos a continuar con este segundo foro regional y es momento de escuchar la participación de la Fiscal General del Estado de Puebla, maestra Iramis Pastor Betancourt. Muy buenas tardes, exactamente, las 12 del día. Muy buenas tardes tengan todos y todas las presentes. Querida senadora, muchísimas gracias por tu acompañamiento. Presidenta, gracias por la anfitrionía. Secretaria, gracias por asistir. Magistrado, presidente, mi querido Israel, mi querida Irma, magistrada. Querida Olga, muchas gracias. Diputadas, diputados, presidentes y público en general. Les agradezco su presencia en este segundo foro del Observatorio Político para las Mujeres en Puebla. Pues vamos a hablar, y ya dijeron que es la violencia política, ¿no? Ya empezamos con eso. Creo que el que los vuelva a decir que es la violencia política es repetitivo. Así que les voy a platicar qué hacemos la Fiscalía. La Fiscalía, tenemos una Fiscalía especializada en delitos de materia electoral. Es competente para proteger los derechos en caso de que existan víctimas de violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Ahí lo dice todo. La Ley General de la materia de delitos electorales, en su artículo 20 bis, nos establece cuáles son las agravantes de este delito, que es cuando las conductas fueren realizadas por servidoras o servidores públicos, personas funcionaria electoral, funcionario partidista, aspirante a candidatura independiente, precandidata o precandidato. La pena se aumentará 1/3
y cuando las conductas fueren cometidas contra una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena. La pena se incrementará en una mitad. Y aquí viene el delito, que está establecido en el artículo 20 bis. Comete el delito de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, quien por sí o interpósita persona restrinja o anule el derecho al voto libre y secreto de una mujer. Amenace o limite a una mujer con el objetivo de inducirla u obligarla a renunciar al cargo. Impida que las mujeres electas a cualquier cargo público rindan protesta, ejerzan libremente su cargo. Ejerza cualquier tipo de violencia con la finalidad de obligar a una mujer a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad. Limite o niegue a una mujer el otorgamiento o ejercicio de recursos para el desempeño de sus funciones, empleo, cargo, entre otras. Publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer que no tenga relación con su vida pública. Limite o niegue que la mujer reciba remuneraciones por el desempeño de sus funciones. Impida el ejercicio de sus derechos político-electorales de las mujeres. Impida que una mujer asista a cualquier actividad que implique la toma de decisiones y ejercicio de su cargo. Impida a una mujer su derecho a voz y voto en el ejercicio del cargo. Discrimine a una mujer embarazada para evitar el ejercicio de sus derechos político-electorales. Realice o distribuya propaganda política electoral que degrade o denigre a una mujer basándose en estereotipos de género. Y bueno, estos son todas las causales que pueden darse. No puedo quitar esto, alguien me ayuda, por favor. Por las que se da la violencia política en razón de género. Pero este foro no solo es para informarles qué es la violencia política en razón de género. Este foro es para decirles que están protegidas todas y cada una de ustedes. Es para invitarlas a que participen en la política, que nadie les puede denegar en todas estas causales que vienen ahí. Les acabo de decir qué es lo que genera la violencia política en razón de género en materia penal. Algo que ninguno de mis predecesores que pasaron dijeron, es única y exclusivamente para aquellas mujeres que hayan sido electas por voto popular. Eso es importante porque muchos de nosotros no sabemos y creemos que la violencia política es para todos. Por ejemplo, yo no puedo decir que me están ejerciendo violencia política porque yo no fui electa popularmente. La presidenta municipal, Ariadna, sí puede decir que le están ejerciendo violencia política y las regidoras y la senadora. La secretaria no puede decir que se le está ejerciendo violencia política porque no fue electa. Es una condición sine qua non que tenemos que entender al respecto. Reitero, es para que ustedes, mujeres, que hay un montón aquí, me gusta ver mujeres, qué padre que vengan y se quieran informar e interesar en estos temas. Participen dentro de la política. Nadie les puede negar que ustedes participen dentro de la política. Nadie les puede decir, tú no puedes por ser mujer, tú vete a la casa a lavar los trastes. Estamos en otras épocas, pero aún así, con tantas mujeres en niveles de poder, sigue existiendo la violencia política, sigue existiendo la violencia hacia las mujeres en las que las denostan y les dicen, tú no puedes por el hecho de ser mujer participar en la política. Por eso son estos foros itinerantes que estamos haciendo en las diferentes regiones del Estado. Porque cuando yo fui magistrada electoral y que me tocó presidir también el observatorio, decíamos, es que las mujeres en la sierra no se enteran de sus derechos político-electorales.
Y este es un derecho político electoral, y este observatorio y estos foros son para ustedes, para que entiendan y sepan y comprendan que nadie las puede limitar en esos derechos. El derecho de votar y ser votadas, el derecho de ser candidatas, el derecho de intentarlo. Ese es su derecho para todas ustedes, como lo tuvimos todas nosotras y como los vamos a tener las diputadas, tuvieron su derecho y llegaron por voto popular. Y muy probablemente en el camino alguien les dijo, no puedes, vete a tu casa, mujer, siéntate, ve, atiende a los criaturos, o vete, estás desatendiendo tu casa, porque tú debes de estar en la casa, los hijos tienen que estar a tu cuidado, sea el papá, sea la propia mamá, porque la violencia no solamente existe de hombre a mujer, también de mujer a mujer, y dejémoslo bien claro, ha habido sentencias en las que mujeres han violentado a mujeres, en las que este tema, sí, la gran mayoría es de los presidentes municipales y señores presidentes municipales que están aquí, no son dueños, ni son sus empleadas las regidoras, ni los regidores, pero la condición sí. Porque cometen un delito y los delitos se persiguen y los delitos tienen consecuencias. Entonces, señoras, señores, este foro es para eso, para que sepan que pueden participar, que se acerquen, que si ustedes en algún momento alguien les niega su partido político, porque desde ahí empieza, magistrados no dijeron eso, si en el partido político no dan las cuotas que tienen que ser, ustedes pueden ir y decir y quejarse, impugnar, van al Instituto Electoral y después se van o al tribunal y ahí presentan sus denuncias. Y claro que van a ser escuchadas. Y van, y si cometen algún delito, pero tienen que ser ya, haber sido elegidas para que lleguen con nosotros a la fiscalía y podamos configurar el delito, ¿verdad? Pero hoy por hoy, estos foros son para eso, porque venimos y les platicamos y les decimos cuáles son las cosas y cuáles son los delitos y cómo se configuran y cuál es el camino. Sí está padre que se les diga, pero sobre todo este foro es para que sepan que tienen el derecho de elegir y tienen el derecho de participar en la política de su Puebla, de nuestra Puebla, y que tenemos todas el derecho de ser parte de la historia política de Puebla. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la maestra Iramis Pastor Betancourt, fiscal general del Estado y presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Invitamos a todos ustedes a tomar asientos. Saludamos también con mucho gusto, porque también nos ha acompañado durante este segundo foro regional, la diputada de representación proporcional, María Soledad Amieva Zamora. Con el mismo agrado, saludamos a la licenciada Olga Romero García Crespo, presidenta de Morena. Muchísimas gracias por su presencia en este segundo foro regional. Bienvenida. Para cerrar este segundo foro regional, queremos invitar nuevamente a la maestra Iramis Pastor Betancourt, fiscal general del Estado y presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, para que haga el cierre y clausura del segundo foro regional. Pues vemos igual aquí unas líneas, pero lo platicaba ahorita con la presidenta Ariadna, que nos hizo favor la secretaria de darnos esta cartilla de derechos de las mujeres. Trae adentro algo que escribió la presidenta, la primera mujer presidenta de la República.
Y me permito leerlo y con esto clausuro este foro. Hoy quiero reconocer no solo a las heroínas de la patria, a las que seguiremos exaltando, sino también a todas las heroínas anónimas, a las invisibles, que con esas líneas hacemos visibles, a las que con nuestra llegada a la presidencia y estas palabras hago aparecer, las que lucharon por un sueño y lo lograron, las que lucharon y no lo lograron. Llegan las que pudieron alzar la voz y los que no la hicieron. Llegan las que teniendo que callar y luego gritaron a solas. Llegaron las indígenas, las trabajadoras del hogar, las que salen de sus pueblos para apoyarnos a todas las demás. A las bisabuelas que no aprendieron a leer o a escribir, perdón. Ya la edad, ¿verdad? Listo. Porque la escuela no era para ellas. Llegan nuestras tías, que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes. A las mujeres anónimas, las heroínas anónimas, que desde su hogar, las calles y sus lugares de trabajo lucharon por ver este momento. Llegan nuestras madres, que nos dieron la vida y después volvieron a dárnosla todo. Nuestras hermanas que desde su historia lograron salir adelante y emanciparse. Llegan nuestras amigas y compañeras, llegan nuestras hijas hermosas y valientes y nuestras nietas. Llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día no importara si naciéramos siendo mujeres u hombres. Podemos realizar sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino. Llegan ellas, llegan todas, que nos pensaron libres y felices. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchísimas gracias a la maestra Iramis Pastor Betancur, fiscal general del Estado y presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Muchísimas gracias. Invitamos a todos los presentes, si son tan amables, nos ponemos de pie. A nombre de la Fiscalía General del Estado de Puebla, del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Tribunal Electoral, Gobierno del Estado de Puebla y del Honorable Ayuntamiento de Atlisco, agradecemos a todas y cada uno de ustedes por su presencia en este segundo foro regional del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Puebla. Les deseamos a todos un excelente día. Muchas gracias.